Bueno, hola, ¿cómo están? Acá estoy en la clínica Venus en un día de sol espectacular, que hacía días que no había un día de sol tan divino. Y bueno, hoy vamos a hablar de el permiso y el disfrute y la conexión con nuestro cuerpo, ¿sí? Veníamos hablando en otros videos y en los vivos que hicimos en Instagram y en el vivo de hecho que hicimos anoche acerca del tema del orgasmo, con Eleni, una educadora sexual fantástica. Bueno, estuvimos justamente trabajando esto, enfocados en la mujer, pero también en el hombre, ¿sí? En cómo influye nuestros estados emocionales, cómo influye lo que pensamos, ¿sí? Al momento de permitirnos un disfrute sexual. ¿Sí? Entonces, mi programa Aprender a Vivir en Salud, estamos de a poquito con estos videos y este proceso, que bueno, que yo les ofrezco de todo corazón, empezando a conectar, ¿sí? A conectar con nosotros, a conectar con nuestras emociones, a conectar con cómo estamos, a priorizarnos, a darnos un lugar, a parar la máquina y la rutina, ¿sí? Y poder centrarnos en nosotros, ¿sí? Darnos nuestros tiempos. En el video de hoy, lo que me interesa es que, bueno, empecemos a conectar también con nuestro cuerpo, ¿sí? Con las sensaciones de nuestro cuerpo. Y específicamente, cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿sí? Cómo fueron esos mandatos familiares, cómo se vivió la sexualidad en nuestras familias, ¿sí? Qué nos transmitieron, se hablaba, no se hablaba, las cosas que estaban bien, que estaban mal, ¿sí? Si había permiso o no para hablar, para vivir, para disfrutar, sobre todo las mujeres, ¿sí? Que bueno, que hemos dicho en otros videos, muchas veces estábamos más, o sea, se nos transmitía más que teníamos que tener relaciones sexuales para procrear, para ser mamás, en el marco de un matrimonio y llegar vírgenes también, todo este tema de la virginidad, ¿no? Al matrimonio y bueno, y tener mucho cuidado, como que con quién uno iba a tener esta experiencia sexual y en qué marco. Obviamente que con respecto a la masturbación también siempre hubo y hay mucha represión, ¿sí? En los hombres y en las mujeres, pero por este tema cultural, en las mujeres muchísimo más. Entonces eso ha llevado a que las mujeres hoy por hoy tengan dificultades realmente importantes con su cuerpo, con su disfrute, con la capacidad de tener un orgasmo, porque no se conocen, ¿sí? Esto lleva también a las dificultades en el encuentro con otro, ¿sí? Porque si yo no me conozco a mí misma o a mí mismo, no voy a poder llegar a un encuentro con otro y esperar que este otro adivine qué siento y cómo siento. Entonces, bueno, la invitación es a que empecemos a contactar con este tema, ¿sí? Como decíamos en el vivo ayer, que realmente estuvo muy bueno y que está grabado en mi muro del Instagram, realmente empezar a hablar del tema, ¿sí? Ya es salud, ¿sí? Empezar a hablarlo. Y empezar a hablarlo, yo había dicho, bueno, en chicas y chicos mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen algunas personas, son niños. Bueno, no, son adolescentes, ya están cursando un montón de cambios hormonales, un montón de sensaciones, ya están experimentando los primeros vínculos con otros, ¿sí? Y consigo mismos. Entonces, no podemos no hablar de esto, ¿sí? No podemos esperar que lo busquen en las redes, en Google y que se informen de esa manera. Tenemos que poder poner en palabras, como padres, como educadores, ¿sí? Tenemos que hablar entre adultos, pero tenemos que animarnos además a pensar en nosotros, que es como el paso previo,
cómo vivimos nosotros, nuestro vínculo con nuestra propia sexualidad, con nuestro propio placer sexual, con nuestro disfrute, si nosotros nos hemos dado ese permiso o no, y si es no, ¿por qué? ¿Y qué podemos empezar a hacer para cambiarlo? Porque somos seres sexuales hasta que nos morimos, ¿sí? Y tenemos la capacidad de disfrutar del placer sexual desde toda la vida hasta que nos morimos. Entonces, mucha gente esta parte es como que la anula, la reprime, la saca de su vida, ¿sí? Desaparece en la vida de parejas, ¿sí? Y bueno, realmente muchas veces esto genera mucho conflicto y se sufre por esto, ¿sí? Entonces, allá también se planteaba esto, ¿no? Como aprender cómo es nuestro cuerpo, aprender cómo disfrutamos para poder realmente abrirnos a ese disfrute y darnos ese permiso, ¿sí? Muchas personas, siendo adultas, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, no tienen la información de cómo siente la mujer, cómo siente el hombre, cuáles son nuestros órganos, cuál es la estimulación, cómo el cerebro funciona automáticamente, ¿sí? Con las sensaciones que percibe por los sentidos y a la vez con los pensamientos, se retroalimenta lo que pienso, lo que siento, pero tengo que registrar también lo que estoy sintiendo y darle un lugar. Esto da para muchísimo, vamos a seguir hablando de estos temas. En el Instagram vamos a hacer un vivo de fantasías sexuales también, ese va a ser en el marco de charla entre amigos, pero bueno, la idea es esta, es que empecemos a contactar con el tema, que empecemos a pensarlo, que empecemos a preguntarnos y a mirarnos sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, ¿sí? Y si nos animamos a hablarlos con nuestra pareja o con nuestras amigas o amigos, mejor, ¿sí? Mejor, porque probablemente no tengamos un problema orgánico, ¿sí? Para no sentir. Sí, los hombres cuando tienen de repente dificultades con la erección, sufren en momentos de impotencia o la pérdida de erección en mitad de una relación sexual. Las mujeres con la anorgasmia, ¿sí? O lo que se llamaba antes a modo también de insulto, ¿no? La mujer frígida. Todo esto tiene un porqué, ¿sí? Tiene mucha incidencia de lo cultural, de lo religioso, del lugar de la mujer, ¿tá? Y de los permisos que se han negado a las mujeres a lo largo del tiempo, ¿sí? Para su disfrute como mujer plena. Entonces, esto tiene que ver con la salud, como les decía, con nuestra salud física, con nuestra salud emocional. Entonces, por eso es este video, es una invitación a que empecemos a preguntarnos. Hoy es el capítulo 1, digamos, ¿no? Que es, me pregunto, ¿cómo es mi vida sexual? ¿Sí? ¿Cómo es mi disfrute? ¿Estoy disfrutando? ¿No? ¿Disfruté alguna vez en mi vida? No. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Me interesa? ¿No me interesa? En fin, cada uno, somos todos distintos, ¿sí? Y esto en nuestra vida también ocupa un lugar distinto. Pero la invitación es a que no lo neguemos y a que eso no quede como que no tiene lugar, ¿sí? Porque de repente nos estamos perdiendo de estar mucho más plenos, de vivir una vida, porque el sexo y la sexualidad es parte de nuestra vida y de nuestra salud, ¿sí? Luego de una relación sexual o de una actividad sexual se generan endorfinas, citofinas, en fin, hay un montón de hormonas, ¿sí? Que el cerebro libera, oxitocinas, perdón, y que nos van a hacer sentir una sensación de bienestar, de placer, de plenitud, de relax, ¿sí? Que es importante para la salud. Entonces, no sigamos reprimiendo, no sigamos negándonos, ¿sí? A tener una vida sexual plena,
ayer hablábamos también, el objetivo de un encuentro sexual o de una actividad sexual, aunque sea con uno mismo, a veces no tiene por qué ser el orgasmo, ¿sí? Puede ser nada más que un momento de placer, sin necesidad de llegar al orgasmo, pero el orgasmo tenemos la capacidad fisiológica, salvo que tengamos alguna otra dificultad, de llegar todos, ¿sí? Hombres y mujeres. Entonces, bueno, empecemos a hacerle un lugar a esto y a hablar de esto. Justamente el vivo ayer fue de esto, el tema fue el orgasmo, porque justamente hay que hablar las cosas por su nombre. Es algo que da vergüenza. Yo les dije a la gente del público, a los seguidores, que me mandaran las preguntas, ¿sí? Anticipadamente para compartirlas con Eleni, antes de hacer el vivo, por privado, para leerlas en forma anónima, como para habilitar. ¿Sí? Esto yo lo hacía también ya desde hace 20 años en los talleres con adolescentes, cuando dábamos educación sexual y en un colegio privado, religioso de Montevideo, y los hacíamos junto con el catequista, ¿sí? Entonces hacíamos un buzón de preguntas anónimas, en las cuales después nosotros sacábamos los papelitos y los leíamos para habilitar a que se pregunte. Y realmente funcionaba maravilloso, porque nosotros pensamos que los adolescentes no tienen inquietudes, y sí las tienen, ¿sí? Ya desde quinto, sexto de escuela, primero de liceo. No veamos a los chicos como que, bueno, estos son temas que no les interesa, porque sí les interesa un montón, porque lo empiezan a vivir en el cuerpo, les está pasando, muchas veces hasta se asustan y no saben qué es, y les da mucha vergüenza preguntar. Así que bueno, es eso. Hoy quería compartir un poco esto. Les mando un beso enorme y bueno, vamos a seguir haciendo más videos.